Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la tutoría, la tercera, antes de las del repaso de la semana que viene, para el nivel 1 de graduado de ESO. Bueno, ya sabéis que la tercera evaluación para este curso la dedicamos a literatura, al apartado de literatura. En la pantalla tenemos el temario que vosotros tenéis en casa y, como veis, en el índice comienza con una especie de consideración general, una introducción a la literatura en general. Nos habla esta parte del temario de la introducción, la historia de la literatura, las figuras literarias, y luego nos habla de la métrica y de cómo se mide un poema. Esto es muy importante porque, aunque no os vayamos a preguntar directamente cómo se mide un poema o qué tipo de estrofa tenéis delante, sí que es obligatorio en el examen, en uno de los textos, que siempre es en verso, realizar esa medición métrica, ¿vale? Esa medición poética con las sinalefas, con las licencias, añadiendo o restando, ya sabéis, si al final del verso la última palabra es aguda, si es esdrújula, ¿vale? Todo esto, todas estas normas de medición de los poemas las tenemos que conocer porque va a ser pregunta obligada. Vais a tener que analizar dos versos de un poema, del poema que tengamos que comentar. Bueno, aparte del tema de la medición de los versos, que como os digo es muy importante, tenemos que leer todo lo referente a las figuras literarias, porque también seguramente os preguntemos o os pidamos que busquéis en el texto una comparación, una metáfora, una personificación, alguno de los fenómenos, alguna de las figuras literarias que aquí os explicamos. Entonces es importante que las conozcáis, porque si no, no podréis buscarla en el texto y por lo tanto esos puntos que van destinados a la literatura no los vais a poder conseguir. Acordaos que la parte de literatura, pues sería como la tercera parte del examen, ese comentario y demás, y abarcaría una tercera parte de la nota. Entonces es importante que la dominemos. En cuanto al espacio que vemos aquí de lírica, dramática y narrativa, también es importante que repaséis esos apartados, que sepamos lo que es la narrativa, lo que es la lírica y lo que es el teatro. Que sepamos lo que es porque así podremos argumentar la respuesta de nuestro examen y decir pues, si nos encontramos ante un texto narrativo o de tipo poético, o si es una obra dialogada, veremos que probablemente sea teatro. Entonces tenemos que conocer pues eso, cómo son los tipos textuales y así podremos defenderlos en el examen. En cuanto a la parte de literatura, tenéis que estudiar todos los periodos literarios, es decir, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Ilustración, esos a los que nos entran, hasta el siglo XVIII, vamos, y sobre todo, aunque tengáis que estudiar esos periodos literarios, esas características, esas obras principales de cada autor, como señalamos en el texto, son aquellas que están señaladas en negrita junto al nombre del autor importante. O sea que tampoco, si lo miráis, tampoco son tantas. Os recomiendo echar un pequeño vistazo e incluso hacer un esquema reflejando obra, autor y periodo literario. Con eso tendréis resuelta gran parte del examen, porque ese tipo de cuadros a rellenar vais a tener que realizarlos en el examen. Os daremos, por ejemplo, el nombre y la obra, tendréis que decir la época a la que pertenece. Os daremos la obra y tendréis que decir el autor, ¿vale? O sea que eso hay que manejarlo bien. Pero bueno, como os decía, que no he acabado la frase de recomendación literaria. Aunque tenemos que revisar todas las épocas literarias, como os he dicho en el campus, como os dejo reflejado en las recomendaciones de nivel 1, hay que poner especial atención a la Edad Media y al Renacimiento. Es decir, el tema 2, Edad Media, hay que repasarlo muy bien, ¿vale? Sobre todo la época de transición, ¿vale? Y las obras que se encuentran. Ya no os puedo dar más pistas. Tenemos que revisar sobre todo época de transición y las coplas de Jorge Manrique y la Celestina. Eso por un lado. Y por otro lado, el Renacimiento es el segundo tema que os recomiendo reviséis, porque seguramente tengamos que hablar del Lazarillo de Tormes y tengamos que decir, pues qué tipo de obra, qué tipo de estilo, características del pícaro, etcétera, etcétera. Con esto ya tenéis muchísimas pistas sobre cómo puede ser el examen que nos vamos a encontrar el día 8 de junio. Bien, pues sin más, acabo esta parte de recomendación sobre la parte de literatura
Si tenéis alguna duda, ya sabéis que solo tenéis que poneros en contacto conmigo y vemos cuál es la solución al problema. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día.